Bienvenidos y bienvenidas a Comunidad, un podcast de la Universidad La Salle Pachuca, donde las historias de alumnos, docentes y colaboradores cobran vida. Historias de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento compartido. Escucha y descubre cómo juntos construiremos nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al podcast Comunidad. Mi nombre es Carla Cuatepozzo y el día de hoy estoy acompañada de Keila. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por recibirme. Keila, ¿nos podrías compartir qué estudias y en qué semestre vas? Sí, bueno, yo actualmente estoy en el 7º semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación, aquí pues en La Salle Pachuca. Oye, Keila, ¿y también estudiaste aquí el bachillerato? Sí, justo ahora sí que yo soy lasallista casi desde mi mamá, porque ella igual estudió aquí la universidad y entonces yo me metí el bachillerato y la carrera también. ¿Ella qué estudió? Ella diseño gráfico, allá en Ciudad de México. Muy bien. Pues bueno, nos da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación al podcast Comunidad. Han de saber que Keila no solamente ha participado en este podcast de esta manera, sino que ella redacta las notas que ustedes leen en la página web. Entonces, pues ya le damos imagen a la persona que redacta algunas notas en el blog de Comunidad, que también de paso les invitamos a visitarlo en la página www.lasallep.edu.mx. Pero bueno, vamos a pasar a la parte importante de por qué te invitamos a este podcast. No sé si nos quisieras comentar por qué decidiste estudiar comunicación y por qué decidiste hacerlo en La Salle Pachuca. Bueno, para mí la comunicación siempre ha sido una de esas pasiones que se les ve desde chiquitas a las personas. A mí algo que siempre me ha gustado mucho es el poder hablar, el poder pararme enfrente de las personas, el hacer sonreír a la gente, al punto que una de las anécdotas más populares en mi familia es que yo a los 3 años pedí que si podía ser maestra de ceremonias de un evento del kinder y me ponía a improvisar con el micrófono, ¿no? Era de las cosas que más me gustaba y esto se tradujo a que con el tiempo la carrera de comunicación me llamara muchísimo la atención, tanto por la radio, por la tele, incluso hasta por la parte de producción. Y siento que aquí en La Salle era uno de los lugares que, aparte de ser más conveniente por su locación para mí, era muy bien equipado para las clases de prácticas que a mí me hubiera gustado tomar. ¿Y cómo ha ido tu experiencia? ¿Nos podrías compartir un poquito? ¿Sí fue un poco la expectativa que tenías? Yo creo que como todo, uno no sabe a lo que se mete hasta que está dentro, ¿no? En definitiva, he descubierto que la comunicación no es nada más el pararse enfrente de una cámara y hablar como si nada, sino que hay que tener voz, hay que tener intención, hay que tener investigación detrás, hay que saber muchísimo sobre teoría y yo creo que eso es algo en lo que se enfoca mucho La Salle, en la teoría. Muy bien. Oye, Keila, ¿y nos podrías comentar cómo te fue el semestre pasado? ¿Dónde estuviste estudiando y cuánto tiempo? Pues justamente yo el semestre pasado tuve la fortuna de poder irme de intercambio a Italia. Estuve viviendo en un pueblito muy cercano a Venecia, estaba como a una hora de ahí, en la Universidad de IUSB, el Instituto Salesiano de Venecia y Verona. Este fue una experiencia, pues ahora sí que nunca me pude haber imaginado que hubiera logrado alcanzar dentro de una edad tan joven. Al final del día, este es un privilegio que yo creo que muchas personas somos muy agradecidas de poder experimentar y sobre todo cuando la universidad nos abre las puertas a que no nada más nos vayamos de turistas, sino a que podamos experimentar un poquito de cómo es la vida y cómo es el estudiar en otros países, porque te abre muchísimo la percepción de lo que es tu carrera. Oye, ¿y ahí cuál fue el idioma que manejaste durante tu estancia en ese lugar? Pues justamente, como es Italia, yo tuve que aprender italiano, cosa que no hice hasta los últimos semestres, bueno, hasta el último parcial de la carrera, porque yo pensando esta idea de que no, pues el italiano se parece al español, y que resulta que no, que había que llegar preparados. Entonces, si se van a ir a otro país que no habla español, sí les recomiendo que se echen una estudiadita antes, porque la verdad es que una cosa es no saber los contenidos y no estar acostumbrado a la cultura, y otra cosa es que, vaya, yo que soy de comunicación no podía comunicarme ni con las personas de mi salón, ni con mis profesores, ni con las personas que me rentaban la casa, porque no hablaba el mismo idioma, y esa era una responsabilidad mía que tuve que irme adaptando conforme pasaba el tiempo.
¿Y lograste aprender algún nivel de italiano o ocupabas mucho el inglés? ¿Cómo fue? Al final terminé aprendiendo italiano, sobre todo porque allá los exámenes son todos orales. Ah, ok. Entonces yo tenía que presentar mis exámenes hablados y eso significó que, vaya, no te estoy diciendo que soy... que puedo hablar fluido el italiano, pero algo me defiendo. Al final puedo perfectamente hablar conversaciones casuales, puedo hablar sobre temas de mi carrera, puedo pedir ayuda si hace falta, que yo creo que es lo esencial. Oye, ¿y el nivel académico cómo te sentiste en comparación de tus compañeros de allá? ¿Había gente solamente local o sí había más extranjeros? No, la verdad es que nosotras fuimos las primeras que hicieron este contacto con la universidad. No nos tocó ninguna clase de comunidad internacional, sino que eran puros italianos y las 3 chavitas mexicanas que nos fuimos de pura casualidad allá a meter. El nivel académico, yo creo que no podría decir cuál está mejor o peor porque son cosas muy diferentes, son enfoques muy diferentes sobre la misma carrera, en donde, por ejemplo, allá se acostumbra mucho llevar a los estudiantes a que hagan prácticas reales. Entonces, de repente contactan a empresas, de repente contactan a personas que ya trabajan de esto y les piden a los estudiantes que les hagan proyectos reales. Un poquito similar a lo que estamos haciendo ahorita, que es una práctica para lo que es la universidad, pero normalmente todo lo que nosotros hacemos es interino y salimos bien preparados en cuestiones de teoría, salimos bien preparados en cuestiones de que sabemos cómo usar las cosas, pero no en el trabajo. Y allá es prácticamente lo único que te enseñan, lo único que se enfocan es en que tú puedas sacar un buen trabajo adelante. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te gustó mucho? ¿Cómo crees que profesionalmente eso te aporta para tu vida en un futuro? Yo creo que esto va a sonar un poquito extraño, pero yo creo que las personas que estamos muy acostumbrados al sistema educativo mexicano, de repente puede llegar un momento de nuestra vida en el que digamos de que, es que ya lo sé todo, es que ya se me hace fácil, ya llevo haciendo esto desde que estoy en el kinder, entonces ya no me cuentan nada. Y el salirte de tu zona de confort, de repente es como este balde de agua fría en donde dices de que, chin, deja tú no lo sé todo, no sé casi nada. En general, no nada más de la escuela, sino de la vida. Esta era la primera vez en la que yo vivía sola y yo podía decir de que no, pues yo sé limpiar, yo sé cocinar, yo sé hacer, soy autosuficiente. Pero de repente me cambian todos los ingredientes de mi cocina, me cambian cómo funcionan las cosas, me cambian las normas de conducta en la calle, al punto de que hasta me multaban porque no sabía separar correctamente la basura. Uh-huh. De repente tú te das cuenta de que no sabes nada. Y esto tiene de dos. O te derrumba y tú dices de que ya no sirvo para nada, mejor me regreso a mi casa y no salgo de aquí. O aceptas que tienes mucho que aprender y te antepones a ello. Yo creo que eso es lo que más me va a ayudar en la vida profesional de ahora en adelante, que es el término de la resiliencia. Uh-huh. Porque sí, así como no lo supe nada por allá, es muy posible que no vaya a saber nada cuando me enfrente a la vida laboral, cuando me enfrente a cosas con las que nunca he experimentado. Pero esta clase de experiencias me hace recordar de que, pues si ya pude una vez, puedo otra, y otra, y otra, hasta que nunca sea experta, pero por lo menos pueda considerar que algo sé. Ay, qué bonita reflexión, Keila. Muchas gracias por compartirnos. La verdad es que a veces creemos que el intercambio es únicamente académico, ¿no? O es únicamente ir a viajar, o es únicamente conocer gente nueva, pero como lo platicaba con Aarón en el episodio anterior, creo que a veces llegamos a conocer ciertas limitaciones que tenemos, ¿no? Llegamos a hablar hasta con nosotros mismos y a conocernos en un ambiente, en una situación, en un contexto que no imaginábamos, ni siquiera que íbamos a reaccionar de esa forma, ¿no? Entonces eso te hace crecer personalmente, profesionalmente, hasta valorar muchas cosas de tu país, de tu familia, de tu escuela, ¿no? Justamente, yo sí creo que esta es una experiencia mucho de autoconocimiento, porque cuando cambias todo a tu alrededor, lo único que te quedas eres tú mismo. Entonces te das cuenta de que a lo mejor extrañas más de lo que pensabas a tu familia, a lo mejor eres más sociable de lo que creías porque eres capaz de conocer gente maravillosa del otro lado del mundo. De repente eres más fuerte o de repente eres más débil de lo que pensabas. De repente las cosas duelen más y con el tiempo no duelen tanto. Es como de repente este pequeño vals de 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás, entre quién soy yo, quién he dejado de ser, en quién me estoy convirtiendo a lo largo de estos 6 meses, que si bien no son un tiempo muy largo, yo sí creo que es un tiempo que te puede modificar la percepción de tu propia vida de una manera importante. ¿Y qué fue lo que más te gustó? O sea, si tuvieras que compartirnos un par de cosas
de tu experiencia de intercambio académico, ¿con qué te quedarías? Yo creo que 3 en específico. Por un lado, yo soy muy amante de lo que son las artes plásticas, entonces de repente irme a Italia, de donde es el arte clásico, pues vaya, me llenaba de cultura, de museos, de obras, de todo lo que se me atravesara, me encantaba conocerlo. Y esta era como la parte más turística, que fue lo que me hizo inclinarme por Italia en un primer lugar. En segundo lugar, yo creo que me encantó conocer gente, de verdad que uno piensa que todas las personas somos relativamente parecidas por el hecho de que de repente no nos damos cuenta cómo la cultura afecta mucho la forma de pensar que tenemos cada uno. Entonces, cosas que para mí son muy obvias de la educación, de incluso los valores, de la forma de ver el mundo que me rodea, cambia radicalmente cuando te encuentras con personas de otras culturas. Yo tuve el gusto de que en el pueblo en el que yo vivía había un restaurante de comida mexicana, en donde curiosamente todas las chicas eran de Latinoamérica, no de México. Uh-huh. Entonces me encontré también con colombianas, con chilenas, con cubanas, con muchas chicas que habían dejado su país por distintas maneras, y a pesar de que todas éramos incluso del mismo lugar, veíamos el mundo diferente. Y lo mismo con las personas italianas, lo mismo con las personas de otros países que tuve el gusto de conocer cuando viajaba. Todos pensamos muy diferente, y sin embargo te das cuenta de que hasta cierto punto también todos somos iguales. Y finalmente yo creo que otra cosa que me gustó mucho fue darme cuenta de lo importante que es mi hogar para mí. Uh-huh. Yo creo que a veces podemos dar muy por hecho lo que tenemos a nuestro alcance, a nuestros amigos, a nuestra familia, porque como los vemos diario, no nos damos esa chance de extrañarlos. Y eso es algo que yo creo que el intercambio te aporta mucho, que qué bello se siente saber que puedes extrañar tanto a alguien, porque eso significa que lo amas y que eres amado profundamente. Ay, muchas gracias por todo lo que nos compartes, Keila. Se nota luego que te encanta el micrófono, que tienes gracias. Estas habilidades de comunicación y que elegiste la mejor carrera. Entonces, también me gustaría que me compartieras si fue complicado hacer este trámite del intercambio, un poquito más o menos cómo fue el proceso y cómo es que llegaste a elegir Italia, que ya me comentaste un poquito hace rato. Pues vaya, dentro de lo que cabe, Italia nació porque desde muy niña me ha gustado esto que ya comentaba yo del arte. Entonces yo desde hace ya varios años les decía a mis papás de que es que yo me voy a ir a Italia y me voy a ir a Italia y voy a vivir en Italia y no me van a volver a ver porque me voy a Italia. Al final del día me fui a Italia, pero terminé regresando. Y cuando me enteré que La Salle tenía esta opción de intercambios, fue de las cosas que más afianzó este sentimiento que yo decía de que sí, ya, aquí me quedo para la universidad, porque mi objetivo siempre fue salir del país. Entonces, cuando sale la convocatoria, salió por febrero más o menos, me parece que la convocatoria se abre 2 veces al año. Uh-huh. Primero te piden que metas unos documentos nada más para la inscripción de la convocatoria, nuevamente, para ver si eres candidato a que te elijan, porque tienen ciertos requisitos, como por ejemplo que tienes que tener un promedio mayor a 8 en todas tus materias, no haber reprobado, bueno, cosas así. Después de eso te dan una junta informativa para que sepas a qué países te puedes ir. Afortunadamente mi carrera tenía Italia, que era uno de los primeros años que la carrera de Ciencias de la Comunicación tenía acceso a una escuela italiana, de hecho 2. Y a partir de ahí ya empiezas tú tu proceso con la universidad de allá para poder ser aceptado como un estudiante internacional. Ya que te llega tu carta de aceptación, tienes que ir con tu respectiva embajada a sacar una visa de estudiante, que esto es lo que te va a permitir residir y estudiar en el país por un periodo mayor al que sería el periodo de turista. Y básicamente fue eso, fue mucho llenar papeles, mucho esperar, y al final del día un poquito correteado para nosotras porque la visa nos la liberaron 2 días antes de nuestro vuelo. Entonces, entre que sí nos vamos, entre que no nos vamos, ¿y qué íbamos a saber nosotras? Que eso iba a ser la parte más fácil, la burocrática iba a ser lo más fácil que nos iba a tocar. Uh-huh. Ya después de eso, pues vaya, tienes que hacer todo lo demás de encontrar un hogar, ver con quién te vas o si te vas tú solo, estas ondas de comida, los reglamentos, el transporte, que yo creo que es también lo tradicional cuando te mudas a cualquier lado en general. Pero vaya, cuando no hablas el idioma es otro reto. Ok, oye, ¿y nos podrías decir algo en italiano? No sé, a lo mejor
Io sono troppo felice de stare qui con te. No sé, lo siento, me chivé un poquito porque como todavía no estoy en este nivel top, chance, como que no me sale tan natural. No, sí te entiendo, pero muchas gracias, y creo que también una fortaleza o una gran ventaja de tu intercambio es justo eso, ¿no? Como abrirte a hablar otro idioma, a intentarlo, a pues desarrollarlo, y que a partir de ahora pues quizás sea una meta, ¿no? Tratar de hablar más italiano. Sí, justo. A mí me encantaría poder autoconsiderarme como trilingüe, porque al final del día el idioma es algo que nunca sobra. Nunca sobra, y abre muchísimas puertas a incluso metas que a lo mejor ahorita ni siquiera nos imaginamos. Keila, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué recomendaciones o consejos les darías a las personas que nos ven o nos escuchan de este podcast, que tienen la intención de hacer un intercambio pero quizá no se animan, o que, como tú dices, lo tienen claro, pero cuáles son las claves o qué es en lo que se tienen que enfocar para que se logre de una gran manera, o que tengan una gran experiencia como la que tú tuviste? Yo creo que lo que muchas veces puede detener a una persona de hacer un intercambio es esta idea del miedo, de que qué tal que va a ser muy difícil, qué tal que no me la paso tan bien. Y yo quisiera decir de que sí va a ser difícil, sí va a haber momentos en los que no te la pases muy bien, pero la recompensa que te llega después es mucho más valiosa. Y si tú tienes la determinación, tú tienes el objetivo claro de saber para dónde vas, de saber que esto es una experiencia que, de nuevo, nunca sobra, porque conocer un país nuevo jamás va a sobrar en tu vida, esto te va a dar la fuerza suficiente para que incluso con miedo, incluso sabiendo lo difícil que puede llegar a ser, te avientes. Y la forma más fácil de hacer esto es aceptando que no todo va a ser perfecto, aceptando que va a requerir mucho esfuerzo de tu parte, y sin embargo que te va a hacer muy feliz saber que sí pudiste. Muchas gracias, Keila. Pues ahí lo tienen, una experiencia más de una persona que se fue de intercambio a Italia. No únicamente existen los intercambios en comunicación, se ha dado casualmente que hemos entrevistado a estos alumnos, pero justo también quisiera resaltar la parte internacional de La Salle, ¿no? Esa es una gran ventaja de pertenecer a una red educativa con mayor presencia en el mundo. Estamos en más de 77 países, más las universidades con las que logramos convenio, que justamente pues son en países donde quizá no hay una obra lasallista, pero sí las conexiones o la manera de lograr que los alumnos lleguen a esas universidades. Entonces, pues la invitación a que visiten la oficina de internacionalización de aquí de la Universidad La Salle es con Laura Martínez. Su correo es laura.martinez@lasallep.edu.mx. Pues para que vayan conociendo cuándo se abre la convocatoria, cuáles son los requisitos, que ya comentaste algo del promedio, ¿no? De ser un estudiante regular. También si van a necesitar algún idioma, pues que lo vayan practicando, que vayan tomando cursos del idioma que se requiera. Y pues nada, ¿no? Como que ponerse pues al tanto de los trámites que dices que a veces son un poco burocráticos, ¿no? El entregar tus documentos, llenar formatos, etcétera, pero que, como tú dices, al final es lo más fácil, y lo más complicado viene después en esta nueva vida. Por un tiempo, ¿fueron 6 meses? Fueron 6 meses, y yo creo que ya para los últimos 2 las cosas van como si nada. Exacto. ¿Y ahorita extrañas? Sí, en definitiva extraño mucho, no nada más la experiencia, sino también a las personas que conocí, que de nuevo, maravillosas personas. ¿Hiciste muchos amigos y amigas? No sé si muchos, pero los que hice son amigos que espero mantener para toda mi vida. Muy bien, pues muchas felicidades, qué bueno que te animaste a vivir esta experiencia, sobre todo a aprovechar la internacionalización, que fue lo que les he querido compartir de La Salle. Y no sé si quieres agregar algo más. Pues para las personas que estén planeando irse, que sepan que no están solos, somos muchos los que tenemos esta hambre de mundo, y si alguna vez necesitan apoyo se pueden acercar con cualquier persona que se haya ido de intercambio, porque yo estoy segura que todos sabemos lo que se siente tener este miedo, y todos siempre estaremos dispuestos a dar una mano, porque después de todo somos comunidad. Así es, la fraternidad y la comunidad que hemos creado pues va más allá únicamente de decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Keila, quien desee acercarse para saber más de su experiencia, ¿no? De algunas cositas que desconocemos, pues con mucho gusto las podemos resolver en conjunto. Pues muchas gracias, Keila, gracias por tu participación, gracias por aceptar la invitación y por compartir con la comunidad tu experiencia. No, muchas gracias a ti, que tengas bonita tarde.
Pues nos escuchamos hasta la próxima. No me voy sin invitarles a revisar las redes sociales de la universidad. Estamos en Facebook, en X, en Instagram, en LinkedIn, en Spotify y en YouTube. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar. Te esperamos en la siguiente transmisión, donde seguiremos construyendo una gran comunidad. Somos La Salle.